Buenos días, señores y señoritas estudiantes. La clase de hoy vamos ya a entrar al tema de la elipse. Objetivo: identificar los elementos de la hipérbola para calcular su ecuación y resolver problemas sencillos. Recuerden que todas estas cónicas son mediante los cortes que se les realizaron a un cono. Pues de uno de esos últimos cortes nos determina la hipérbola. Los elementos de la hipérbola, nosotros tenemos el centro. Voy a irles señalando uno a uno los elementos. Ya, tenemos aquí el centro. Tenemos el vértice secundario, que se lo representa con la letra labial, que son estos de aquí. En general estos no cortan ni topan a la hipérbola, pero también sirven para determinar algunos de los elementos. Tenemos el vértice principal, que es V', que son los que están aquí. Si ustedes se pueden dar cuenta, la hipérbola tiene más o menos alguna similitud a la parábola, solo que son dos ramas de parábola. Tenemos aquí el foco que está dentro de la hipérbola. Tenemos FF'. También tenemos nosotros el punto D, que nos determina para la directriz. La directriz siempre tiene que estar opuesta al foco. Es decir, el foco está dentro de la hipérbola, la directriz está fuera de la hipérbola. Es decir, en estos puntos, que se los representa con el punto D. También tenemos el punto genérico, que es el punto que se encuentra aquí. ¿Para qué nos sirve este punto genérico? Para demostrar la ecuación de la hipérbola, ¿sí? También tenemos la recta asíntota, las asíntotas, que son estas líneas que se encuentran en esta parte, ¿sí? LA y LA', que son las rectas asíntotas. La recta directriz, tenemos la que pasaba por el punto D, que es esta línea que está de color azul. Esta es la recta directriz. También tenemos la recta focal, que es la que pasa exactamente por el foco, que es la que está en forma horizontal. Más bien dicho, podría ser el eje X. Este sería la recta focal en este ejemplo, porque también existe hipérbola que tiene eje principal el eje Y, es decir, vertical. Listo, tenemos también la recta normal, que casi no se la utiliza, pero es perpendicular a la recta focal, que es esta que está aquí de color verde. Siempre tiene que ser perpendicular a la recta focal. Tenemos la cuerda focal. La cuerda focal, borremos las marcas, tiene que pasar por el foco y tiene que unir dos puntos de la hipérbola. Acá también puedo trazar una recta focal que va a pasar exactamente por el foco y une dos puntos de la hipérbola. Tenemos el diámetro, que de igual forma no se le utiliza mucho. Tenemos la cuerda que va a pasar por dos puntos de la hipérbola, que tampoco se le utiliza mucho. Y finalmente el lado recto. Este lado recto pasa casi como la cuerda focal, pero ¿cuál es la diferencia de la cuerda focal? Que el lado recto tiene que pasar por el foco, unir los dos puntos de la hipérbola, pero tiene que ser perpendicular al eje focal. Esta es la gran diferencia con la cuerda focal, ¿sí? Que tiene que ser perpendicular. Listo. Tenemos ejes y distancia focal. Tenemos el centro, que siempre se lo representa con las letras H, K. El vértice principal, los vértices secundarios, que se los representa al vértice principal con V', y a los vértices secundarios con B'. El foco, que se los representa con la letra F, que son los que están dentro de las ramas de parábola. Listo, también se los conoce al eje transverso. ¿Cuál es el eje transverso? La distancia que hay entre los vértices principales, y a esta distancia se la escribe como 2A, ¿sí? Al eje transverso, más o menos como en la elipse se decía el eje principal, aquí se lo conoce como eje transverso, que tiene una distancia de A. Y al eje conjugado, que es en este caso de los vértices secundarios, la distancia entre los vértices secundarios es del eje conjugado, que es una distancia de 2b. Y la distancia focal, que es la distancia que hay entre el foco 1 y el foco 2, o F',
que es 2C. ¿Por qué? Porque del centro al foco hay una distancia de C, y del centro al vértice B secundario hay una distancia de B, del centro al vértice principal hay una distancia de A, que son las que están señaladas en esta parte, ¿sí? El semieje transverso pues será simplemente A, el semieje conjugado B y la semidistancia focal será simplemente C. Listo, tenemos la recta focal, que es la que teníamos hace un momento que les indicaba que pasa por los dos focos. Y también la recta normal, que es perpendicular a la recta focal. Listo, el teorema de Pitágoras. Ustedes pueden ver aquí en esta hipérbola también se cumple el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero aquí me establece que la distancia del centro al foco al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado del centro al vértice principal más la distancia al cuadrado del centro al vértice secundario, ¿sí? Es decir, que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. En cambio, en la elipse nosotros teníamos que a cuadrado era igual a c cuadrado más b cuadrado. En este caso tenemos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Cuidado con confundirse ahí, porque ya se confunden ahí y ya no pueden resolver los ejercicios. Listo. Tenemos los semiejes transversal y conjugado. Semieje transverso A, semieje conjugado B. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Depende de, mire, aquí me dice que si A es igual a B, nosotros tenemos esta forma de la hipérbola. Si A es mayor que B, la hipérbola se abre un poco más, es decir, la excentricidad aumentaría. Y si A es mayor que B, la hipérbola se va cerrando más, ¿sí? Lado recto y radio vector. El lado recto es una cuerda focal perpendicular al eje focal, lo que les había dicho, es una cuerda, pero cumple una determinada condición, que tiene que formar un ángulo de 90 grados. Esa es la condición principal. Y para el lado recto se cumple una fórmula que es 2b cuadrado sobre A. Que era B, semieje conjugado, y que era A, semieje transverso. Listo, también tenemos el radio vector. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos va a servir para la demostración. Sí, voy a hacer la demostración de una de las ecuaciones de la hipérbola. Ya les grabaré un video el día de mañana. Tenemos que el radio 1, es decir, la distancia del punto de un punto cualquiera, XY o punto genérico, como lo habíamos nombrado, de la distancia del punto genérico al foco, a uno de los focos de la hipérbola, menos la distancia del punto genérico al otro foco de la hipérbola, es decir, al foco más cercano a este punto genérico, es igual a una distancia de 2A. Y eso se cumple tanto para esta rama de hipérbola como para la otra rama de hipérbola, ¿sí? Que es lo que nos está representando aquí, R3 menos R4 es igual a 2A. Es decir, para cualquier punto genérico que yo escoja en hipérbola, se va a cumplir esta condición. Listo. Aquí está una representación de lo que se puede decir una similitud con elipse, ¿sí? Que la excentricidad se relaciona con el desplazamiento del foco. Recuérdense que igual aquí dependía del desplazamiento del foco para que la elipse se haga más ancha o se encoja más y se parezca a una circunferencia. Lo mismo pasa con la hipérbola. La excentricidad me indica cuánto se va ensanchando la hipérbola. ¿Y eso de qué depende? De la distancia de los focos, es decir, la distancia que hay entre los dos focos o el desplazamiento de los dos focos. Nosotros tenemos esta fórmula que nos va a servir después, que la excentricidad es igual a C sobre A. Ecuación de la directriz. Nosotros tenemos aquí la ecuación de la directriz. Depende de que tenemos el primer caso.
Para hallar la ecuación de la directriz se debe definir a cuál de los dos ejes del plano cartesiano su prolongación cortará. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una hipérbola vertical, pues va a cortar al eje Y. ¿Sí? En este caso, mire, está cortando al eje Y. Estoy hablando de la ecuación de la directriz. Entonces yo puedo poner que Y es igual a I y representa cualquier valor que tome la directriz. Por ejemplo, este punto D toma un valor de 2. De eso va a depender el valor de I. Este es el primer caso, cuando el punto de corte sobre el eje Y. La ecuación de la directriz en el segundo caso, cuando la hipérbola es horizontal. Si la hipérbola es horizontal, la directriz va a cortar al eje X. Como está cortándole al eje X, entonces la ecuación de la directriz va a ser X igual a Y. Nosotros tenemos aquí algunas ecuaciones. Tengo yo la ecuación ordinaria, lo que ustedes me preguntaban, la ecuación canónica. A estas dos se las diferencia: canónica, centro 0, 0, y ordinaria, centro h, k. Pero existen libros en las que simplemente le conocen a esta ordinaria, canónica y estándar, a la misma ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Podemos diferenciarlo así, ya depende del texto que estemos utilizando. Si yo tengo centro h, k, voy a utilizar k, y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado, y eso es igual a 1. Y en la canónica significa que k y h valen 0. Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿cuál es la diferencia entre la ecuación de la hipérbola y la ecuación de la elipse? Pues aquí, en el signo. La ecuación de la elipse tenía un signo positivo, en cambio la ecuación de la hipérbola tiene un signo negativo, que es lo que está acá, y con la diferencia de la circunferencia, que A tiene que ser diferente a B, porque en la circunferencia A era igual a B. ¿Sí? Y aquí tenemos la ecuación ordinaria. Cuando es de forma vertical, Y está sobre el número mayor, es decir, sobre A. Y cuando es horizontal, X está sobre el número mayor, que en este caso es A. ¿Sí? Cuando es horizontal, X sobre el número mayor. Y cuando es vertical, Y sobre el número mayor. Esto es muy importante para poder determinar los elementos, la gráfica, o en el caso que me dieron los elementos y la gráfica, determinar la ecuación de la hipérbola. Sí, espero se puedan ustedes, ya les voy a poner en la descripción que tienen que ustedes buscar un formulario que les permita o les sirva como ayuda para resolver los ejercicios de la hipérbola. Ese va a ser el deber: memorizar las fórmulas, analizar todos los ejercicios y verse un formulario o hacerse ustedes mismos un formulario. Este deber va a ser más de consultar un formulario de la hipérbola, que no les va a resultar nada complicado. Listo, jóvenes, hasta la próxima. Espero me hayan entendido y si tienen alguna duda no se olviden de escribir.